¿Qué tan lejos puede llegar un hombre por amor, cuando el amor se mezcla con la muerte? Edgar Allan Poe no solo escribió sobre tumbas, cuervos y corazones delatadores. También vivió una historia de amor tan trágica y retorcida como sus propios cuentos. Se casó con su prima de 13 años, Virginia Clay. La cuidó, la adoró, y vio cómo la tuberculosis la destruía lentamente. Y cuando ella murió, algo en Poe también se apagó. Desde entonces, cada poema, cada relato, cada delirio, llevaba el eco de su voz. Hoy, en Historias a la Carta, conocerás la historia de un amor oscuro, apasionado, y de cómo un genio literario descendió al abismo por una mujer que murió demasiado joven. Esta es la historia de Edgar Allan Poe y Virginia Clay. Edgar Allan Poe nació rodeado de arte y tragedia. Su madre, Elizabeth, era actriz de teatro, una mujer talentosa pero enferma, que murió de tuberculosis cuando Edgar tenía apenas 2 años. Su padre ya los había abandonado. Huérfano desde tan pequeño, Edgar fue separado de sus hermanos y entregado al cuidado de John y Frances Allan, un matrimonio adinerado de Richmond. Aunque nunca fue adoptado legalmente, llevó su apellido. Frances le dio cariño, pero John era distante, frío, un hombre de negocios que nunca entendió el alma sensible de Edgar. Creció rodeado de privilegios, pero con el corazón vacío. Aprendió poesía, arte y latín, pero también lo que era el silencio en una casa que no era suya. Desde niño ya escribía versos, pequeños relatos oscuros, como si presintiera que la muerte y la tristeza lo acompañarían siempre. Su infancia fue una contradicción, rodeado de riqueza, pero hambriento de afecto. Un niño prodigio que soñaba con letras, mientras el amor se le escapaba como un susurro entre sombras. Y así, con una herida abierta desde la cuna, comenzó la historia de quien más tarde sería el maestro del horror y el dolor romántico. La juventud de Edgar Allan Poe fue un torbellino de rebelión, frustración y genio precoz. Aunque los Allan le ofrecieron un hogar, nunca le dieron un lugar real en su corazón. John Allan, su padre adoptivo, era un hombre de negocios frío y severo, incapaz de comprender la sensibilidad poética de Edgar. Las tensiones entre ambos crecieron hasta hacerse insoportables. Poe, incapaz de seguir las expectativas familiares, rompió con el destino burgués que le habían trazado. A los 17 años ingresó a la Universidad de Virginia, pero su estadía fue breve. Los Allan se negaron a cubrir todos sus gastos, por lo que terminó hundido en deudas de juego, viviendo en la miseria. Abandonado por su familia adoptiva, Edgar vagó entre ciudades, oficios y pensamientos oscuros. En ese caos emocional encontró una única certeza: quería ser escritor. En 1827, con apenas 18 años, publicó su primer libro, Tamerlán y otros poemas. La edición fue escasa, el impacto mínimo, pero algo había comenzado. Trabajó como soldado, luego trató de entrar a West Point, pero siempre terminaba siendo expulsado, despedido o incomprendido. Su pluma era demasiado oscura para la época, su alma demasiado herida para los moldes sociales. Escribía sobre muerte, amor imposible y fantasmas, mucho antes de que eso fuera considerado arte. Poe vivía en la cuerda floja, pobre, solitario, errante, pero cada línea que escribía era un latido de su verdad más profunda. Su rebeldía no era simple capricho. Era una necesidad visceral de romper con todo lo que lo había traicionado, el abandono, la frialdad, la hipocresía social. Poe quería incendiar al mundo con su poesía, o morir en el intento. Y en medio de ese incendio, sin saberlo aún, la figura de una joven prima comenzaba a perfilarse como su único refugio en el abismo. En medio del caos, Edgar Allan Poe encontró un refugio inesperado: su tía María Clay y su hija Virginia. Desahuciado por su padre adoptivo, sin dinero ni rumbo, Poe se mudó con ellas en Baltimore. La pobreza aún lo rodeaba, pero en ese hogar encontró algo que hacía tiempo no sentía: pertenencia. María lo trataba como a un hijo, lo cuidaba, lo animaba. Y Virginia. Virginia era apenas una niña, pero sus ojos transmitían una dulzura que Poe jamás había visto. Con el paso del tiempo, el vínculo entre Edgar y Virginia se tornó cada vez más íntimo.
Compartían paseos, lecturas, silencios. Él la llamaba Sisi. Ella lo miraba como quien ve a un héroe roto. Y en ese lazo nació algo que desafiaba toda lógica: amor. No un amor pasional ni carnal en sus inicios, sino una conexión profunda, espiritual, una necesidad de cuidado mutuo. Poe tenía 26 años. Virginia, apenas 13. Fue escandaloso. Fue incomprendido. Pero para ellos, fue la única certeza en un mundo cruel. En 1835, Poe le propuso matrimonio a Virginia. Primero lo intentó en secreto, pero luego formalizó todo con el consentimiento de María Clé. La sociedad murmuraba. Él la defendía con fuego. Ella es la inspiración de mi alma, decía. Más que una esposa, Virginia fue su ancla emocional, su musa, su ángel. Desde ese momento, Poe escribiría con un nuevo tono, más romántico, más trágico. Porque por fin había encontrado algo que temía perder más que nada. Y ese temor, como una sombra inevitable, ya comenzaba a rondarlos. Aquel matrimonio fue una contradicción andante, escándalo para unos, poesía viva para otros. Virginia tenía apenas 13 años cuando se casó con su primo Edgar, un hombre 14 años mayor que ya era visto como excéntrico y sombrío. En una sociedad puritana como la de Baltimore, muchos lo consideraron un acto inmoral o incluso enfermizo. Pero Poe, envuelto en su visión idealizada del amor, defendió el vínculo como algo puro, casi sagrado. A ojos de Edgar, Virginia era más que una esposa, era musa, era símbolo, era inocencia cristalizada. Nunca la trató como una mujer adulta, ni pretendió convertirla en una ama de casa. Vivían como compañeros de letras y sueños, más unidos por el arte y la fragilidad que por la pasión física. A menudo la llamaba mi pequeña sagrada, y en su poesía la convertía en un ángel de ternura y melancolía. La gente murmuraba. Se decía que la joven no entendía lo que implicaba un matrimonio, que había sido manipulada, que Poe estaba loco. Pero entre esas paredes humildes, los dos crearon un mundo íntimo de poemas, canciones al piano, y paseos nocturnos bajo la luna. Virginia se adaptó al mundo de Edgar como una flor en una tumba, hermosa, pero condenada a la sombra. El matrimonio nunca tuvo abundancia. Sufrían por el dinero, por el frío, por los rechazos editoriales. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, Poe encontraba consuelo en la voz de Virginia cantando suavemente, o en los versos que escribía con ella sentada a su lado. No fue un amor común. Fue un amor trágico, delicado, y a su manera, eterno. Hubo un breve instante de luz en la vida de Poe. Un tiempo en que, pese a la pobreza y los murmullos sociales, encontró en Virginia y en su tía María una suerte de hogar, modesto pero cálido. Vivían en una pequeña casa de madera en Filadelfia y luego en Nueva York. Las paredes estaban peladas, el techo goteaba y las monedas no alcanzaban. Pero había libros, había afecto, y había poesía. Virginia, aún adolescente, era la dueña de los momentos dulces. Tocaba el piano, bordaba y cantaba mientras Edgar escribía. Poe, que ya empezaba a tener cierta notoriedad por sus relatos y poemas, se inspiraba en su ternura. De esta etapa surgieron algunos de sus escritos más delicados, casi místicos. Ella era su musa, su centro, su equilibrio. La tía María cuidaba a ambos como una madre devota. Preparaba comidas con lo poco que había, mantenía la casa en orden y defendía a su sobrino de quienes lo señalaban. A veces tenían que empeñar muebles para pagar el alquiler, otras veces comían solo pan y sopa de cebolla. Pero mientras Virginia sonriera, Poe encontraba la fuerza para seguir escribiendo. Fue la época en que se acercó a publicaciones más importantes, en que sus cuentos comenzaron a vender, en que el sueño de vivir de la literatura parecía posible. Era un hombre sensible, volátil, pero también profundamente devoto. Y Virginia, aunque frágil, parecía florecer en ese amor constante. Poe la cuidaba como se cuida una flor en medio del desierto. Y aunque sabían que la salud de ella no era fuerte, no hablaban de enfermedad. Solo del presente. Solo del arte. Solo de ellos.
La primera vez que Virginia tosió sangre, Poe sintió que el mundo se resquebrajaba. Ella tenía apenas 18 años. El sonido metálico en su garganta y la mancha roja en su pañuelo marcaron el inicio de una lenta agonía. Era tuberculosis, la misma enfermedad que se había llevado a la madre de Edgar. Y ahora, regresaba para arrebatarle a su esposa. Poe, ya inestable emocionalmente, comenzó a hundirse. Dormía mal, bebía más. Escribía compulsivamente. Su pluma comenzó a teñirse de oscuridad. De esta etapa nacieron sus poemas más lúgubres, sus cuentos más sombríos. El cuervo se asomó como un reflejo de su alma, un hombre visitado por la muerte, por la memoria de una mujer perdida, por el peso de lo irremediable. Virginia, pese a su fragilidad, intentaba mantener la calma. Seguía tocando el piano, bordando, sonriendo para él. Pero su piel se volvía más pálida, su voz más tenue, y sus movimientos, cada vez más limitados. Poe la adoraba con desesperación, como si pudiera detener la muerte con versos. Las visitas al médico eran cada vez más frecuentes, y los remedios, inútiles. La pobreza limitaba sus opciones. A veces no había comida, pero sí tinta y papel. Poe se refugiaba en la escritura mientras el cuerpo de Virginia se deshacía lentamente ante sus ojos. Era la belleza en su forma más trágica, una flor marchitándose lentamente, mientras su cuidador, roto por dentro, la contemplaba sin poder salvarla. El 30 de enero de 1847, la muerte se llevó a Virginia. Tenía apenas 24 años. Poe, que había sostenido su mano hasta el final, quedó inmóvil durante horas, incapaz de pronunciar palabra. La vio transformarse lentamente en un suspiro, en un cuerpo quieto, en el eco de un piano que nunca volvería a sonar. Fue un golpe mortal a su alma ya desgastada. Aquella joven que había sido su musa, su niña eterna, su razón para seguir escribiendo, ya no estaba. Poe no solo perdió a su esposa, perdió la única luz que lo mantenía atado a la vida. Comenzó entonces una caída sin freno. El duelo fue absoluto. No hablaba, no dormía, no comía. Vagaba por las calles con los ojos vidriosos, balbuceando versos, escribiendo cartas que no enviaba. El alcohol, que antes usaba como anestesia ocasional, se volvió un refugio permanente. Pero no era suficiente. Los amigos que le quedaban intentaron ayudarlo, pero él parecía preferir la compañía de los muertos. Decía escuchar la voz de Virginia en sus sueños. Juraba ver su silueta entre la niebla. Los delirios eran cada vez más frecuentes. En las tabernas, hablaba solo. En las noches, lloraba. Aquel hombre que había escrito sobre la muerte desde la ficción, ahora la vivía con crudeza. El cuervo ya no era solo un poema, era su condena. Ese nunca más resonaba en su cabeza como un campanazo eterno. Nunca más Virginia. Nunca más su voz, su risa, su ternura. Solo el recuerdo. Y mientras el mundo lo miraba con desdén o compasión, él se hundía en su propio abismo. Ya no escribía para ser leído, sino para desahogarse. Cada línea era un grito, cada cuento, un intento desesperado por no olvidar. Después de la muerte de Virginia, Poe vagó como un alma errante. Intentó rearmarse, como si pudiera pegar los pedazos de un espejo que ya no reflejaba nada. Cambió de ciudad, buscó nuevos proyectos, incluso intentó reencontrarse con antiguos amores. Pero en cada intento de rehacer su vida, lo único constante era su propio vacío. Se comprometió brevemente con Sarah Ellen Whitman, una poeta de Provence, pero el compromiso se rompió antes de llegar al altar. Luego buscó a su primer amor, Elmira Royster, ahora viuda. La cortejó de nuevo, con palabras desesperadas, casi infantiles, como si quisiera volver al punto de partida, cuando la vida aún no lo había devastado. Pero Poe ya no era el joven prometedor que recitaba versos con los ojos brillantes. Estaba desgastado, alcohólico, errático. Tenía crisis nerviosas, caídas públicas, delirios. A veces escribía con lucidez desgarradora, otras veces se perdía durante días sin dejar rastro.
Su salud mental se deshacía como un pergamino en el fuego. El recuerdo de Virginia lo perseguía como un espectro fiel. La veía en sueños. Le hablaba en cartas que nunca enviaba. Llevaba un mechón de su cabello en un relicario cerca del pecho. Decía que nadie había entendido la pureza de ese amor, que todo lo habían juzgado, que solo ella lo había amado de verdad. No tenía hogar, no tenía paz. Dormía donde podía, pedía favores a conocidos, y cuando no escribía, solo bebía o caminaba por horas. Ya no buscaba fama ni gloria. Solo una tregua con su propio corazón. Y en medio de todo, el mundo le cerraba puertas. Las editoriales lo ignoraban, los amigos lo evitaban, las mujeres lo rechazaban. Era como si el universo entero se hubiera puesto de acuerdo para dejarlo solo con sus fantasmas. La vida de Poe terminó como una de sus propias historias, con misterio, dolor y sombras. El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en las calles de Baltimore. Estaba tirado en la acera, desorientado, vestido con ropas que no eran suyas. Apenas podía hablar. Nadie sabe con certeza qué había ocurrido en los días anteriores. Hay teorías, rumores, pero ninguna certeza. Fue llevado al hospital Washington College, donde agonizó durante 4 días. Durante ese tiempo, su mente ya no parecía habitar este mundo. Divagaba, murmuraba frases incoherentes, gritaba nombres, veía cosas que no estaban allí. Entre los delirios y los espasmos, los médicos intentaron calmarlo, pero no había consuelo posible. Nadie vino a buscarlo. Nadie se quedó a su lado hasta el final. Solo una palabra escapó de sus labios con absoluta claridad antes de que muriera: Virginia. No pidió ayuda. No llamó a ningún amigo. No invocó la fama, ni la literatura, ni el consuelo de Dios. Solo ella. La niña que fue su esposa, su musa, su razón y su condena. Murió el 7 de octubre de 1849. Tenía solo 40 años. Fue enterrado en Baltimore, sin honores, en una tumba modesta, con apenas unos pocos presentes. La causa de su muerte aún se debate: alcohol, drogas, neumonía, golpe, secuestro, pero quizás lo que verdaderamente lo mató fue la tristeza. Edgar Allan Poe murió joven, pobre, atormentado. Pero su voz nunca se apagó. Tras su muerte, su figura comenzó a crecer, lenta y dolorosamente. Al principio fue víctima de difamaciones. Su rival literario, Rufus Griswold, publicó una biografía llena de mentiras y escándalos, pero esa misma biografía lo volvió leyenda. Porque la imagen del poeta maldito, atormentado por la locura, enamorado hasta el final de la muerte, era imposible de ignorar. Sus poemas y cuentos se volvieron objetos de culto. El Cuervo, Annabelle, El corazón delator, La caída de la casa Usher, eran espejos de su alma herida. Y en todos ellos, de una forma u otra, estaba ella, Virginia Klee. Su musa. Su dolor. Su amor. La tumba de Poe, en Baltimore, se convirtió en lugar de peregrinación. Cada año, un misterioso visitante dejaba flores, coñac y cartas, hasta que, después de décadas, el ritual se detuvo. Pero el mito ya estaba sembrado. Hoy, Edgar Allan Poe es considerado el padre del cuento moderno, el maestro del horror psicológico, el poeta de las sombras. Pero más allá del genio literario, quedó algo más profundo: el eco de un amor tan grande que sobrevivió a la muerte. Virginia vivió solo 24 años, pero su presencia marcó para siempre la obra de uno de los escritores más oscuros y más humanos. Poe escribió sobre tumbas, sobre fantasmas, sobre el abismo, pero su mayor historia fue siempre la suya, la de un hombre que lo perdió todo, menos su capacidad de amar. Edgar Allan Poe no solo escribió sobre la muerte, la vivió en carne propia. Cada línea suya fue un suspiro, un lamento, un grito silencioso nacido de la pérdida, del desarraigo, del amor inalcanzable. Virginia no fue solo su esposa. Fue su niña de cristal, su ángel en la tierra, su refugio y su tormento.
Y aunque el mundo no entendió su unión, en sus palabras quedó inmortalizada la dulzura de ese vínculo imposible de romper, incluso más allá del sepulcro. Hoy, más de un siglo después, aún resuena la voz de Poe en los rincones más oscuros de la literatura. No como un monstruo, sino como un hombre quebrado por la vida y redimido por el arte. Porque hay amores que destruyen, sí. Pero también hay amores que trascienden. Y el de Poe por Virginia fue ambos. Gracias por ver este video de Historias a la Carta. Si te conmovió esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartirla con alguien que cree en el amor, incluso en su forma más trágica. Subimos nuevos videos todos los lunes y jueves, así que activa la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que el arte te salve.